Yo saludo a todos los queridos internautas que nos están viendo por todas las redes sociales de internet y estamos haciendo esta transmisión en vivo y en directo. Los saludamos a todos con la dulce y bendita paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy queremos compartir con ustedes lo que está escrito en la Biblia, en la Santa Palabra de Dios, para que ustedes vean que hace miles de años atrás ya estaba escrito lo que estamos viviendo hoy en pleno siglo XXI. Y realmente es una alerta a toda la gente, que mucha gente le ha dado la espalda a la palabra de Dios, a la Biblia. En español, la versión Reina Valera 1960 es la que vamos a leer. Pero usted va a poder comprobar que hace miles de años atrás los profetas de Dios y el mismo Señor Jesucristo ya profetizaban con lo que estamos viviendo hoy en el año 2020. Hoy en el mes de julio del año 2020, en pleno siglo XXI. Usted podrá comprobar, y vamos a hacerlo en forma sencilla, no complicando, leyendo la Biblia, y más o menos explicamos lo que está sucediendo hoy en día y lo que ha pasado. Vamos a estar empezando con el profeta Daniel en el capítulo 12, el versículo 1. El título de la palabra es el tiempo del fin. Dice así en el versículo 1 del capítulo 12 del profeta Daniel, dice así la palabra de Dios. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será un tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Aquí tú puedes ver que el profeta Daniel recibió que iba a haber una gran lucha entre el bien y el mal. El arcángel Miguel representa al ejército del cielo, del Señor, el gran príncipe que está de parte de los hijos del pueblo, y va a haber un gran tiempo de angustia, dice, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Hoy estamos viviendo realmente un tiempo de angustia, como nunca antes lo hubo, ni lo habrá. Y lo que viene por delante todavía es peor. Dice, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. Tú que estás escrito en el libro de la vida, en aquel tiempo, dice, de angustia, como estamos viendo hoy, será libertado el pueblo de Dios. Tú perteneces al pueblo de Dios, yo pertenezco al pueblo de Dios. Y aquí el profeta Daniel estaba profetizando sobre el arrebatamiento de la iglesia, porque dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Aquí está hablando de la resurrección de los muertos. Los muertos en Cristo resucitarán primero cuando venga el arrebatamiento de la iglesia. Dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. La gente que tiene revelación del Espíritu Santo, que tiene discernimiento, dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia, predican el verdadero evangelio de Cristo Jesús, del arrepentimiento, de la conversión, de los malos caminos, para la salvación de nuestras almas, dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Fíjese que en aquel tiempo que el profeta Daniel recibió del ángel del Señor estas profecías bíblicas, el Señor le dijo que cerrara las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Estamos en el tiempo del fin, estamos en los tiempos finales. Entonces los sellos que estaban cerrando el libro del profeta Daniel y otros libros están siendo abiertos para que la gente comprenda el tiempo que estamos llegando. Dice, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará, en el versículo 4. Y hoy vemos cómo la gente corre de aquí para allá en los
aeropuertos, la gente viajando en los autos, en los medios de transporte, corren de aquí para allá. Todo lo que el profeta Daniel, Dios le mostró en aquel tiempo, se está cumpliendo. Dice, y la ciencia se aumentará. Hoy podemos decir que hace 50 años atrás no teníamos la tecnología que hoy tenemos, que está en el avance tecnológico en el mundo entero. Pero ese avance tecnológico no necesariamente ha significado en un mejoramiento de la calidad de vida, al contrario, ha sido realmente multiplicación de la maldad y otras cosas muy malas han acontecido con toda la humanidad. Quizá el ser humano se volvió orgulloso, se volvió soberbio y entonces estamos en las consecuencias del tiempo final de lo que estamos viviendo antes del arrebatamiento de la iglesia. El Señor dice acá también en el profeta Daniel, capítulo 12, versículo 9, dice, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas, dice, y selladas hasta el tiempo del fin. Cerradas quiere decir que estas palabras de profecía hoy son reveladas al mundo actual para que la gente conozca el tiempo que estamos viviendo hoy en día. Dice, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Dice, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Esto está pasando. La gente que es realmente elegida, escogida por Dios, Dios reveló a su vida, dice, muchos serán limpios, van a tratar de arrepentirse de sus pecados, confesar sus pecados, arrepentirse y convertirse de sus malos caminos. Dice, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Pero los malvados, los impíos, seguirán haciendo maldad, procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Tú que eres un entendido de las cosas de Dios, tú estás entendiendo que estamos en los tiempos finales. En los tiempos finales antes del arrebatamiento de la iglesia, antes del gobierno del anticristo y el falso profeta. Antes de la tribulación y la gran tribulación, estamos en principio de dolores de parto. Realmente es hora de tomar conciencia de qué época es la que estamos viviendo. Saludamos a las personas, a todas las personas que nos están viendo en esta transmisión en vivo. Saludamos a Belino Silva, saludamos a Ramona Griselda Morales, a todos los que puedan estar viendo este video también. En el nombre de Jesús, que Dios le abra el entendimiento. Como dice acá, dice que muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Es así la palabra de Dios, impresionante cómo se cumple la palabra de Dios cuando Daniel dijo que muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará, que los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Es maravilloso el cumplimiento de la palabra de Dios. Ahora vamos a estar leyendo San Mateo, el Evangelio según San Mateo capítulo 24. Es el mismo Señor Jesucristo que está entregando esta profecía. Vamos a estar leyendo entonces en el Evangelio según San Mateo capítulo 24 versículo 1, y tú presta atención si esto que Jesús profetizó hace miles de años atrás no se está cumpliendo hoy en día en pleno siglo XXI, en el año 2020, para que tú veas que la suma de la palabra de Dios, la Biblia, es la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Por eso estamos leyendo la palabra de Dios, porque esto nosotros no los inventamos, estamos leyendo textual como dice la palabra de Dios. Vamos a estar leyendo entonces en el Evangelio según San Mateo capítulo 24, en el versículo 1, dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Señales antes del fin. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Eso está aconteciendo hoy. Mucha gente se está poniendo en lugar de Cristo y están engañando a mucha gente con el evangelio de la prosperidad del reino ahora, Kingdom Now, para que venga el rey.
y realmente están engañando a mucha gente, incluso a los escogidos. Dice, vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Hoy estamos realmente, esta palabra se está cumpliendo hoy. Hay guerras y rumores de guerra, pero el Señor dice que no tengamos miedo, que no nos turbemos, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, por ejemplo, el COVID-19, el coronavirus, y hambres. Ya existía hambre antes de esta pandemia, pero ahora por la gente, millones de personas han perdido su trabajo. Entonces la hambruna va a ser mayor que la que había antes. Mucha gente va a padecer hambre a nivel mundial. Las Naciones Unidas dicen que a consecuencia de la pandemia habrá una hambruna realmente de un impacto apocalíptico en todos los países del mundo. Incluso hasta en Estados Unidos están haciendo todo lo posible por contrarrestar los efectos de la crisis económica, de la pérdida de empleos. Dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Eso muchas veces es no solo un país contra otro país, una nación contra otra nación, sino etnias, una etnia contra la otra. Por ejemplo, los musulmanes contra los judíos. ¿No? Dice, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Para nadie escapa de que están sucediendo terremotos allí en el cinturón de fuego del Pacífico. Ocurrió un tremendo terremoto hace poco en Alaska de 7,8, en México, en esa línea que arranca desde Australia, allí, Nueva Zelanda, y va pasando por Japón, por Asia, y va doblando por Alaska y baja por California hasta México y Chile. Y bueno, y esa línea siempre está, hay una falla tectónica donde existen muchos movimientos de tierra y se están dando grandes terremotos. Los terremotos han aumentado en número e intensidad. O sea que la palabra de Dios, lo que Jesús dijo hace miles de años atrás, se está cumpliendo. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. ¿Veo? Principio de dolores. Todavía no es la tribulación, la gran tribulación, pero es principio de dolores de parto. Dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Hoy se están persiguiendo a los cristianos en distintos países del mundo. En Corea del Norte, en Siria, en Irán, en distintos países hay persecución, en Pakistán, en África, en distintos países hay persecución, torturan a los cristianos solo porque tienen una Biblia, porque creen en Jesús, quieren que nieguen a Jesús, si no los meten presos, incluso los ejecutan, como el grupo ISIS, ese que degollaba a los cristianos. Bueno, eso se está cumpliendo, entonces todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Hay persecución a los cristianos hoy en el mundo entero, se está dando, de a poco está comenzando a cumplirse esta palabra, aunque en algunos países ya es prácticamente una persecución terrible contra los cristianos y cristianas. Dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Hoy tenemos falsos profetas que han profetizado de que este año 2020 iba a ser un año maravilloso, que iba a haber mucha riqueza, mucha abundancia, iban a prosperar, comprar nuevas casas, nuevos autos, nuevos trabajos, nuevas empresas, y sin embargo nos topamos con un año apocalíptico, un año donde se desató una ola de catástrofes naturales, incendios allí en Australia, y después esta pandemia del coronavirus tremenda que paralizó el mundo entero y provocó un impacto económico y financiero tremendo, además del impacto en la salud, donde se atacó mucho y peligra mucho, mucha gente padecer hambre como nunca antes padeció, perdieron sus empleos, perdieron sus casas, sus hogares, mucha gente no pudo pagar el alquiler, la luz, el agua, bueno, y las cuentas que tenían.
y hoy andan realmente viviendo de la ayuda que le da el gobierno, canastas, etcétera, etcétera. Y mucha gente quedó sin casa, se quedó sin trabajo, quedó sin tener los medios para subsistir. Entonces dice, muchos tropezarán, entonces se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hoy vemos una multiplicación en la maldad. Y el amor de muchos se está enfriando. Mucha gente está dejando de creer en Dios, dejando de creer, de sentir amor porque se ha multiplicado mucho la maldad. Y el amor de muchos, dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Hay que perseverar hasta el fin, seguir adelante con Jesús, seguir adelante creyéndole a Dios, que el Señor nos va a proteger, nos va a ayudar a seguir adelante. Dice, el que persevera hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Es impresionante cómo se cumple la palabra de Dios que está escrita hace miles de años. Quería leer también acá otra profecía tremenda. Dice en San Mateo también 24, capítulo 24, versículo 19. Dice, mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, acá bien claro, dice, hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. ¿Por qué dice esto? Porque son días peligrosos. Porque donde las madres que están encinta están trayendo niños y niñas a un mundo peligroso, un mundo donde la maldad se ha multiplicado y el amor de muchos se ha enfriado, y está este tema de la pandemia del virus y tanta maldad y tanta gente maligna y perversa de aquellos últimos días se está viendo sobre toda la faz de la tierra. ¿Vio cómo se está cumpliendo la palabra de Dios en el nombre de Cristo Jesús? Ahora vamos a estar leyendo el Señor dice acá en la palabra en San Mateo 24 también, dice el Señor, entonces en el Evangelio según San Mateo capítulo 24 versículo 30 dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Estas son palabras de Jesús. Jesús profetizó eso. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Vio? El arrebatamiento de la iglesia. De la higuera aprender la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio, y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. ¿Vio? Es bien claro que uno será tomado y el otro será dejado. Son tiempos realmente de cumplimiento de las profecías bíblicas de una manera extraordinaria. Hay que estar preparado, hay que confesar nuestros pecados, hay que arrepentirse de nuestros malos caminos y realmente convertirnos en nuestros malos caminos y hacer la voluntad de Dios. Aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador, recibirlo como el Señor de nuestra vida y ser hacedores de la palabra de Dios. Aquí habla de la higuera. Cuando la higuera, su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca.
Entonces, la higuera representa el Estado de Israel, que fue constituido después de la Segunda Guerra Mundial el 14 de mayo de 1948. Ahí es la parte que habla esta profecía. La higuera reverdeció, volvió a brotar, y es el Estado de Israel, 14 de mayo de 1948. Y Jesucristo dijo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y una generación, según el Salmo 90, dice que va de 70 a 80 años. Si usted le suma 70 años a 1948, le da el 2018, año 2018. Y si le suma 80 años, le da 2028. Pero como hay 7 años de la gran tribulación, el gobierno del anticristo y el falso profeta, al restarle al 2028 7 años, nos da el 2021. Quiere decir que estamos muy cerca del mayor acontecimiento de la historia de la humanidad, que es el arrebatamiento de la iglesia. Es cuando Cristo va a venir a llevar a su iglesia para sacarla de la gran tribulación, de la tribulación del gobierno del anticristo, el falso profeta, y nos va a llevar al cielo. Todos los que estén preparados serán con él. Los entendidos entenderán y resplandecerán como el firmamento. Pero los impíos no entenderán y seguirán procediendo impíamente. Entonces tú que estás escuchando esto y estás escuchando la palabra de Dios, es hora de que tú aceptes a Jesús, confieses tus pecados, te arrepientas de tus pecados, te conviertas de tus malos caminos y te prepares para irte en este viaje celestial que muy pronto se va a dar. Aquí también habla de la parábola en San Mateo 25, la parábola de las 10 vírgenes, donde 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, dice, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron, y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Entonces vinieron también las otras vírgenes, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. El Señor comparó en la parábola de las 10 vírgenes, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Entonces es hora de que tu lámpara, mi lámpara, nuestras lámparas estén llenas de aceite para cuando venga el novio a buscar a la novia, al esposo, podamos estar prontos para irnos con él y participar, ir a nuestras moradas celestiales y participar de la mesa de las bodas del Cordero que está tendida allá en el cielo. Realmente es algo maravilloso lo que está aconteciendo y lo que va a acontecer, lo que está realmente profetizado. Esto que te estoy leyendo son palabras del mismo Señor Jesucristo. Aquí no es palabra de hombre, es palabra de Dios. También quiero leerte acá en San Marcos capítulo 13, para que veas que esto no es un invento, que está escrito en la palabra de Dios. Dice en San Marcos capítulo 13, versículo 1, Jesús predice la destrucción del templo. Saliendo Jesús del templo le dijo uno de sus discípulos, Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Señales antes del fin. San Marcos capítulo 13, versículo 3. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Jesús respondiendo les comenzó a decir, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Hoy estamos viendo alborotos, la gente está manifestándose en las calles, hay anarquía, hay violencia, están asaltando los supermercados, las tiendas,
están volteando estatuas, monumentos. Hay una gran violencia en Estados Unidos, en Oregon. El ejército está en las calles tratando de calmar una multitud que anda incluso armada, asaltando, robando, prendiendo fuego los autos. Esos son alborotos, tumultos. Hay protesta en todos los países del mundo. Usted vio en Chile, en Francia, con la muerte de este hombre ahí en Estados Unidos, se provocó un movimiento de protesta y alboroto. Hay mucha gente que está pasando hambre, que no tiene trabajo. Entonces se está manifestando. Esos son los alborotos que habla acá Jesús. Son palabras de Jesús hace miles de años atrás. Dice, más cuando oigáis de guerra y de rumores de guerra, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, se está dando, y habrá hambres y alborotos. Principio de dolores son estos. Jesús, miles de años atrás, nos estuvo avisando a través de las profecías bíblicas, en Daniel capítulo 12, como hemos leído, en San Mateo 24, en San Mateo 25, acá en San Marcos 13, lo que está aconteciendo hoy en pleno siglo XXI, en el año 2020, ¿no? Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principio de dolores son estos. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. Hay persecución a los cristianos, cristianas. Se está prohibiendo predicar el evangelio, predicar la verdad. Se están cerrando iglesias, están poniendo presos a muchos pastores, a muchos siervos y siervas de Dios, les obligan a negar a Cristo. Y si no, los ponen presos, los torturan, incluso los ejecutan, los matan. Y eso se está cumpliendo hoy. Lo que Jesús hace miles de años atrás había profetizado. Dice, mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Realmente el evangelio va a ser predicado a todas las naciones en el nombre de Jesús de Nazaret. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a colocar palabras en tu boca, en mi boca, para hablarle a la gente. Dice, y el hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. ¿Usted está viendo esto acontecer? ¿Usted ha visto noticias que los padres matan a los hijos, que los hijos matan a los padres? ¿Usted ha visto esto en los informativos, la violencia que hay familiar dentro de la familia? ¿No? Eso se está dando. Y hace miles de años atrás ya Jesucristo profetizaba que eso se iba a dar en los tiempos finales antes del arrebatamiento de la iglesia. Dice, y el hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. El que persevera hasta el fin, este será salvo. Que el Señor nos ayude a ti y a mí a perseverar hasta el fin, porque el que persevera hasta el fin, este será salvo. En el capítulo 13 de San Marcos, ¿no? Versículo 15 dice, el que esté en la azotea no descienda a la casa ni entre para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, igual que en San Mateo 24, las personas que estén por dar a luz un hijo, lo van a traer a un mundo difícil, un mundo de mucha tribulación, de muchas pruebas. Y dice, ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, orad pues que vuestra huida no sea en invierno, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Jesús anuncia que la tribulación que estamos entrando ahora, todavía no sucedió, estamos en principio de dolores, pero lo que viene va a ser un tiempo de tribulación, de dolor, de muchas pruebas y tribulaciones, de los juicios de Dios sobre la faz de la tierra, cual nunca hubo antes sobre la faz de la tierra.
Entonces dice, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Y si el Señor no hubiere acortado aquellos días, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. ¿Vio? Jesucristo ya estaba anunciando las cosas que hoy estamos viendo sin lugar a dudas. Saludamos también a todos los que nos están escuchando y viendo en este video. Saludamos a Sebastián Coronel, saludamos a Uber Ferreira, con la dulce y bendita paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estamos leyendo la Biblia, estamos leyendo la palabra de Dios, para que vean que todo lo que estamos predicando y otros siervos y siervas de Dios están predicando sobre la venida de Cristo, sobre el arrebatamiento, sobre el principio de dolores de parto, lo que estamos viviendo hoy en pleno siglo XXI, en el año 2020, ya hace miles de años atrás, que Jesucristo y otros profetas, como el profeta Daniel y otros profetas de la Biblia, ya estaban profetizando. Quiere decir, profetizar es predecir el futuro. Lo que está aconteciendo hoy, ya hace miles de años atrás, ya estaba escrito que iba a pasar. Y lo que va a pasar más adelante, que es peor de lo que estamos viendo ahora, ya está escrito aquí. Y por eso estamos leyendo. Mire, la venida del Hijo del Hombre, San Marcos capítulo 13, versículo 24. Dice así la palabra de Dios en el versículo 24. Pero en aquellos días después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria, y entonces enviará sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. De la higuera aprender la parábola. Y otra vez habla de la higuera acá también, de la higuera, que es el pueblo de Israel, el Estado de Israel, que se fundó el 14 de mayo de 1948 después de la Segunda Guerra Mundial. De la higuera aprender la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. ¿Vio? El Señor dijo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y si nosotros vemos en el Salmo 90, una generación puede durar 70, 80 años. Ya dijimos, póngale que tomemos 80 años y sumemos a 1948, da 2018. Le restamos los 7 años de la tribulación y la gran tribulación, el gobierno del anticristo y el falso profeta después del arrebatamiento de la iglesia, y nos da que posiblemente es muy probable que el arrebatamiento de la iglesia se dé en el año 2021. Y estamos en el 2020, quiere decir que estamos muy cerca. Claro que nadie sabe el día ni la hora, yo no estoy poniendo fecha, ni día ni hora, sino que estoy hablando lo que está escrito en la palabra de Dios. No pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, dijo Jesús, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Quiere decir que son horas, por las profecías bíblicas, podemos estimar más o menos que estamos en el año, que el rapto de la iglesia, el arrebatamiento, es algo inminente, está muy próximo a acontecer. No solo por las señales que el Señor dijo, habrá hambre, peste, guerras, terremotos, pestilencia, alborotos, ¿no? Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, será como los días de Noé. Bueno, muchas señales que el Señor hace miles de años profetizó se están dando. Y yo te estoy leyendo la palabra de Dios para que veas que lo que yo te estoy predicando es lo que está escrito en la Biblia. Si mucha gente no te predica para que tú no conozcas la verdad y solo te predican la parte linda de que vas a prosperar, que vas a ser sanado, curado, liberado, es cierto. Poder ser sanado, poder ser curado, poder ser liberado, podés prosperar, podés comprarte casa, auto, podés salir de la miseria, de la pobreza, de las drogas, podés ser sanado de enfermedades incurables, sí es cierto. Pero también es cierto que las señales de la venida de Cristo Jesús en el arrebatamiento de la iglesia están cumpliéndose en toda la faz de la tierra. Y esto de la pandemia del COVID-19, esta peste que está atacando al mundo entero y el rebrote, nos está avisando de que estas cosas están sucediendo. Y no podemos estar durmiendo, no podemos estar ciegos a lo que está pasando. Tenemos que ver bien la época que estamos viviendo
y cómo tenemos que vivir estos tiempos finales, ¿no? Tenemos que prepararnos para irnos con Cristo. Tenemos que confesar nuestros pecados, arrepentirnos de nuestros pecados, dejar de hacer lo malo, convertirnos en nuestros malos caminos y prepararnos para el viaje celestial. Solo que tú te quieras quedar, pero si tú ves lo que está pasando en el mundo entero, tú te estás dando cuenta de que las cosas van camino a empeorarse, no van camino a mejorarse. Ahora vamos a estar leyendo en San Lucas capítulo 21, que también confirma lo que hemos leído en San Mateo 24 y en San Marcos 13. La palabra de Dios vamos a leer en San Lucas capítulo 21, versículo 5. Jesús predice la destrucción del templo. Y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo: en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Realmente todo lo que tú ves, todo lo que yo veo, por más lindo que parezca el mundo visible, según lo que está escrito en la Biblia, en la palabra de Dios, será consumido con fuego, porque la maldad y el pecado de los hombres y las mujeres, el orgullo, la soberbia y la maldad va en aumento, la multiplicación de la maldad. Entonces Dios tiene que ejecutar sus juicios y vendrán juicios de Dios sobre la tierra. Y Dios hizo un pacto con Noé, hizo un pacto con el hombre cuando vino el diluvio en los días de Noé, que Noé escapó con su familia y los animales, una pareja de cada uno, en el arca de Noé, y llovió y arrasó todos los otros habitantes por las aguas, y al final que terminó de llover nació el arco iris. Dios hizo el arco iris como señal del pacto entre Dios y los hombres, porque el Señor dijo que nunca más, prometió que nunca más iba a destruir la humanidad por agua, por lluvia, por diluvio. Entonces ahora, como Dios hizo pacto y Dios cumple lo que Él promete, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, ahora todo el mundo que tú ves, que yo veo, todas las cosas que parecen muy lindas, preciosas, según lo que está escrito en la Biblia, no quiero darte miedo, no quiero ser un masoquista, pero es la verdad. Todo lo que tú ves, lo que yo veo, será destruido con fuego. Descenderá azufre y fuego y será consumido por fuego, terremotos. Dios usa los elementos naturales para castigar el pecado de la humanidad, porque no se quieren convertir. Si se convierten, el Señor los ayuda y los saca adelante en nombre de Cristo Jesús. Saludamos a Alejandro Márquez, que nos está viendo desde Estados Unidos. Que Dios te rebendiga, Alejandro. Un saludo grande para ti en el nombre de Cristo Jesús. Le pedimos a todos que no se asusten, porque lo que estamos predicando es lo que está escrito en la palabra de Dios. Tú puedes leer allí en tu Biblia. Yo estoy usando ahora en la versión en español, la versión de la Biblia Reina Valera 1960. Vamos a estar leyendo, entonces estábamos leyendo en San Lucas capítulo 21, donde Jesús predice la destrucción del templo. Y a unos, en el versículo 5 de San Lucas capítulo 21. Y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo: en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Señales antes del fin. En el versículo 7 de San Lucas 21. Y le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Él entonces dijo: mirad, que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca. Mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, ¿vio? Hoy hay muchos movimientos que son de anarquía, que se rebelan contra las autoridades, contra las leyes, y atentan contra las propiedades privadas y roban, y quieren hacer su propia voluntad, no quieren sujetarse a las leyes y a la ley y al orden que existe en cada país. Dice: y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reinos, y habrá grandes terremotos. Se está dando los grandes terremotos en el nombre de Jesús. Puede investigar por las redes sociales, puede investigar por YouTube, por Facebook, investiga. Y vas a ver que los terremotos están aumentando en número y en intensidad. Y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres. Investiga,
Si quieres saber si es cierto esto, si hay hambre en varios lugares del mundo, se incrementó, hay pérdida de trabajo, hay aumento de hambruna a nivel mundial. Dice, habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias y habrá terror y grandes señales del cielo. El terror es el terrorismo. Hay grupos terroristas que han hecho cosas de una maldad increíble. Han degollado a los cristianos. ISIS, por ejemplo. Hay varios grupos terroristas que no tienen problema en explotarse en una bomba y matar a niños, mujeres. No tienen ningún problema. Y Jesús había dicho esto hace miles de años atrás. Habrá terror, terrorista y grandes señales del cielo. Hoy para nadie es novedad la luna de color rojo, que es una señal, ¿no?, para Israel, el pueblo de Israel. Cada vez que aparece la luna en rojo, algún acontecimiento mundial acontece, y también el sol se oscurecerá y la luna se volverá en sangre. El sol entra en eclipse solar, y también la luna se vuelve color rojo. Realmente esto que está escrito acá, señales en el cielo y señales en la tierra también, sangre, fuego y vapor de humo, los volcanes que están erupcionando en varios lugares del mundo, también se está dando. Saludamos a Alejandro Márquez, que me saluda de allá, dice, amén, Huguito, Dios te bendiga. Bueno, que Dios te rebendiga, Alejandro. Estamos aquí predicando la palabra de Dios para que toda la gente no se asuste, sino que vea que estas cosas que están escritas pasarán los cielos y la tierra, pero la palabra no pasará. Que para que vean que la palabra de Dios es verdad, que lo que Jesucristo enseñó y profetizó y predijo sobre nuestro futuro, nuestro presente ahora en el año 2020 y nuestro futuro es verdad, y que tenemos que tomar muy en cuenta la palabra de Dios y ser sabios, ser entendidos y resplandecer en medio de estas tinieblas. Ser entendidos, los entendidos entenderán y resplandecerán como el firmamento. Esto no es un juego, no es una fantasía. Es hora de tomar las cosas de Dios en serio, dejar de pecar, dejar de hacer maldad y convertirnos de nuestros malos caminos. Dice, habrá en el versículo 11 de San Lucas 21, dice así, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano, dice, y os perseguirán, y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre, y esto os será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Hoy se está dando la persecución de los cristianos y cristianas en el mundo entero. Están prohibiendo a las personas, están cerrando iglesias, están poniendo pastores presos. Los pastores ya no pueden predicar la verdad, tienen que presentar lo que van a predicar, que no vaya contra las leyes que existen en la nación. Y realmente en algunos países tienen que, para salvar su vida y no ir presos y no ser torturados, incluso ejecución de muerte, tienen que negar a Cristo. Ahí en Rusia, en China, en Pakistán, en Siria, en Irán, en Corea del Norte, en varios países vemos la persecución y la prohibición de la palabra de Dios, de las leyes de Dios en el nombre de Cristo Jesús. Entonces, es cumplimiento de la palabra de Dios. También acá dice, porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas en el versículo 22 de San Lucas 21. Dice, porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Esto realmente se está cumpliendo la palabra de Dios. Mire, aquí la venida del Hijo del Hombre. En San Lucas capítulo 21, versículo 25. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes
confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. ¿Sabe lo que es esto? Son tsunamis. Los tsunamis que han ocurrido en Japón, que han ocurrido en Chile. Bueno, dice, habrá señales en el sol, los eclipses solares, en la luna se volverá en sangre, eclipse lunar, en las estrellas y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Esto tsunami, y se están dando los tsunamis. Los terremotos producen movimiento de las aguas y viene un maremoto, viene olas gigantescas que arrasan. Ahí en Japón usted ha visto los videos, si no, mírelo. En Chile también olas gigantescas del mar, ¿no? Está escrito acá en la palabra de Dios, miles de años atrás ya el Señor Jesucristo estaba profetizando. Dice, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. También les dijo una parábola, mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo orando, mire, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Es hora de que tú y yo velemos, orando, para que seamos tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Usted sabe que hay una diferencia entre el arrebatamiento de la iglesia, el rapto de la iglesia, y la segunda venida de Cristo en Armagedón, 7 años después del arrebatamiento de la iglesia. El arrebatamiento de la iglesia, Jesús viene en las nubes, no toca la tierra, y suena la trompeta de Dios, que no es la última trompeta del Apocalipsis, que son ángeles que la tocan. Esto es trompeta de Dios. El arrebatamiento de la iglesia es en un abrir y cerrar de ojos, es un rapto secreto. El Señor vendrá como ladrón en la noche. La segunda venida de Cristo en Armagedón a salvar a Israel, cuando el anticristo y todos los malvados, las naciones asociadas al anticristo vayan contra Israel para destruirlo a Jerusalén, Jesucristo viene montado en su caballo blanco y descenderá del cielo y partirá al monte de los olivos y derrotará al anticristo y al falso profeta y establecerá su reino milenial. Son 7 años después del arrebatamiento de la iglesia. Entonces